Muy buenos días, mis queridos amigos. Gracias por el favor de seguirnos como siempre. Cada día, cada semana estamos aquí con el propósito de servirles, de comentar muchos temas. Compartir ideas. Y de compartir ideas. Quiero, como siempre, saludar a mi compañero Alexander Pérez. Alexander, ¿cómo amaneces? Buen día, buen día. Para mí, Lunes 8 de octubre del año 2018. año se fue rápido. Sí, bastante. Para mí un gran placer compartir ideas precisamente junto a ti en esta hora y media. A veces noticias muy lamentables como por ejemplo lo sucedido en Haití. Así es. Nosotros lamentamos muchísimo lo que está padeciendo ese pueblo haitiano, donde ya más de una docena de personas han fallecido, una cantidad enorme de personas heridas, por lo menos un centenar. Y esto producto de la tragedia ocurrida este pasado sábado, donde un terremoto sorprendió al pueblo haitiano. Hay que ver cuáles son los daños materiales de las pocas cosas que tiene levantadas Haití, pero los daños humanos, esos son los peores, esos son los que no tienen 8 años después del otro. Sí. Recuerden ustedes que en el 2011, ¿verdad? En el 10 fue, en el 10. En el 10 fue, en el 2010, en enero del 2010. Sí. Ocurrió esa tragedia en Haití y se repite algo no parecido. Fue un terremoto de 5,9 más o menos, pero aún así, aunque no es similar en intensidad, ni en daños tampoco. Sí, el otro fue de 7.6. Sí, no deja de ser un trauma enorme para el pueblo haitiano, y una vida que se pierda en cualquier catástrofe es una vida, tiene un peso, tiene un valor. Así que vi que el gobierno anunció que está esperando que Haití evalúe los daños para darle algún tipo de asistencia. Sin embargo, yo le voy a decir al gobierno que actúe lo más pronto posible, porque en el 2010, cuando se produjo el terremoto de 7.6, el doctor Leonel Fernández, que era presidente de la República en ese entonces, la misma noche del terremoto, envió una ayuda fuerte, y aún así la prensa internacional, como quiera lo crítico, estaba diciendo que el país se había mantenido ausente y que no había dado ni... Aunque tuvo que resarcir ese daño, o sea, tuvo que echar para atrás y tuvo que luego aclarar que no había sido así. Sí. De todos modos, en el caso de la República Dominicana y la declaración que dio el gobierno, el vocero de la presidencia, vi que habló, Roberto Rodríguez Marchena, no sé qué raro, pero él fue quien dijo que estaban esperando que reportaran los daños para ver de qué manera el gobierno dominicano puede ayudar. Vuelvo a reiterar que no ha sido nada parecido a lo que pasó en el 2010, la intensidad del terremoto y los daños que se pudieron haber hecho son distintos. Estamos hablando de daños menores. Sin embargo, por supuesto que el gobierno dominicano siempre es solidario con el gobierno haitiano. Yo pienso que de lo poco que tenemos como país pobre que somos, siempre tratamos de compartir, pero es que hemos dado tanto que ya no nos queda nada. Se nos han agotado las reservas. Se nos ha agotado todo. Y esa es la situación, lamentablemente, por la que padecemos aquí. Yo creo que aquí nos sorprende un terremoto, un fenómeno de esa naturaleza, y nosotros no vamos a saber de dónde vamos a sacar los recursos para poder mitigar las demandas que pueden suscitarse tras un episodio de esa naturaleza, ¿no? Pero de todos modos, vamos a ver cómo contribuye el gobierno dominicano en lo adelante con la tragedia ocurrida en Haití, que no deja de ser lamentable. Pienso que hay una fuerte actividad sísmica en la placa del Caribe, porque vi que en Cuba también tembló la tierra. Aquí hace unos días que hubo un temblorcito también. Me mandaron un videíto y justamente hablando de todos los terremotos y cosas que se pueden dar en lo adelante. O sea que hay que tomar todas esas cosas. Pero parece que en la placa del Caribe hay una fuerte actividad sísmica, porque en Cuba, aquí, en Haití, bueno,
vamos a esperar a ver qué pasa. Pero... Y otro de los tantos acontecimientos importantes en el plano internacional fueron las elecciones en el día de ayer en Brasil. Brasil, lamentablemente, y eso se sabía, las encuestas así lo reflejaban, aunque sorprendió mucho Bolsonaro, pero en Brasil se va a una segunda vuelta este próximo 27 de octubre, creo que es 27, 28. 28 de octubre. En 3 semanas. Son nuevamente ese balotaje al que se va a someter 2 candidatos. Haddad por un lado, Bolsonaro por el otro lado, que tiene grandes ventajas y que muy probablemente se convierta lamentablemente en presidente brasileño. Haddad ha quedado en un segundo lugar, pero muy distante de Bolsonaro. A mí me sorprendió muchísimo porque las encuestas lo daban ahí pegadito uno con otro. No, lo daban 38 a 28. ¿Era? No, pero eso es en una de las encuestas. Pero no todas las encuestas lo daban así. Lo que pasa, en muchos de ellos le daban pegadito ahí. Incluso en las proyecciones que se tenían. Oye, ¿qué pasó? Mira. Yo de verdad que Lula está preso y Lula no puede hablar. El candidato de Lula es Haddad y Lula no puede ni siquiera mandar un mensajito. No es lo mismo tener un candidato al lado de un líder tan fuerte como Lula, levantándole la mano, llamando al pueblo brasileño a que vote, a tener un Lula preso, sin poder hablar, sin poder dirigirse al pueblo brasileño, sin poder hacer absolutamente nada. Y eso es lo que ha pasado en este escenario, que vamos a ver de qué manera pudiera el Partido de los Trabajadores revertir este reflejo que ha dado la sociedad, ese escenario que se ha reflejado en la sociedad brasileña, pero todavía falta, muchas cosas pudieran cambiar en 3 semanas, ¿cómo no? Yo creo que sí. Mira, y ahí ya no es por mayoría absoluta, sino por mayoría simple. Mira, antes de Lula abandonar la candidatura, Haddad tenía un 7%. Y Lula aparecía encabezando como con 34. Entonces, luego que Lula salió, el candidato Haddad tuvo dos fuertes movimientos y se colocó en 28%. Cuando se colocó en 28%, yo leí en el país de España, en el periódico El País de España, que había sucedido un hecho que parecía que iba a favorecer a Bolsonaro, y era que Haddad se había estancado en 28% y su techo de rechazo había aumentado y que Bolsonaro seguía subiendo. Luego vi un analista brasileño cuando la prensa publicó que Bolsonaro, después que salió de la clínica, porque estaba interno, y la prensa publicó que Haddad había tenido un fuerte movimiento, vi un analista que dijo que eso era así, pero que en la recta final probablemente, él pronosticó que probablemente Bolsonaro suba bastante hasta o ganar o quedar muy cerca de ganar las elecciones. Y él explicaba que el PT, así como tiene una población muy adepta, una población que le sigue, el PT tiene, y se me pareció mucho, el análisis que él hizo del PT se me pareció mucho a lo que era el PRD aquí. Él dijo que tenía también una alta tasa de rechazo en segmentos que no simpatizaba mucho con el PT, y que ese segmento generalmente se volcaba a favor del candidato que encabece las preferencias, y que él temía, porque parece ser que él como que no estaba con Bolsonaro, y él decía que él temía que esa masa votante en las elecciones se exprese a favor de Bolsonaro, y que eso podía subir bastante. Fíjate que incluso Bolsonaro tenía 38% en las encuestas, y de 38 subió a 46. Sacó 49 millones de votos, y Haddad
28.5. Ajá, o sea que es una diferencia de 19 millones. En 3 semanas, 19 millones no se revierte así tan fácil. Estamos hablando de una ventaja demasiado importante, por lo que creo que Bolsonaro efectivamente va a ganar las elecciones. Una cosa, Lindsay, que vi anoche cuando él estuvo hablando, fue que él puso a su lado al que va a ser su ministro de Economía, el señor Paolo Guedes. Él lo puso a su lado como una forma de calmar el nerviosismo que hay en ciertos mercados financieros con un triunfo de él. Y fue tanto así que él, para dejar clara la cosa, dijo, mi objetivo económico es bajar el gasto, eliminar tantos ministerios, nada más va a dejar 15 ministerios, va a iniciar un amplio proceso de privatización de empresas públicas. O sea, él definió lo que va a ser su programa de gobierno ahí anoche. Y también se distanció de esas declaraciones que él había dado en contra de la mujer, en contra de raciales, y dijo que iba a tomar medidas a favor de la familia y esas cosas. O sea que el hombre ya empezó a moderar un poco su discurso, ese discurso tan violento que había mantenido. Cuando lo vi hablando, Lindsay, se me pareció bastante a Donald Trump. Es una especie de Donald Trump en Brasil ahora. Es una réplica total de lo que hizo Bolsonaro. Fue captar el mensaje que llevó a Donald Trump al poder, captarlo y ejecutarlo en Brasil. Fue casi lo mismo. Sí, ciertamente. Es irse de nuevo a la extrema derecha. Los pueblos latinoamericanos están sufriendo un cambio muy radical en los últimos tiempos, influidos, por supuesto, de poderes muy grandes que ya escapan de las manos de los brasileños porque son poderes fuera. Esos tentáculos internacionales que entran, esos tentáculos muy poderosos que entran a formar parte de las fuerzas internas brasileñas, en este caso de extrema derecha, y que le ha dado resultado hasta el momento, están teniendo resultados tangibles. Una clase oligárquica que también está haciéndole el juego, está bailando la misma danza. Pues es normal que estas cosas ocurran, sobre todo cuando hay una izquierda que se ha dejado debilitar por muchísimas razones, algunas que se cuestiona la poca reacción que tuvo la izquierda al tiempo que la tenía que tener, también la salida de líderes importantes ya de los gobiernos, como en una época muy floreciente de toda la región, en que reinaban muchos liderazgos importantes a la vez, como es el caso de Luis Ignacio Lula da Silva, de Cristina Fernández de Kirchner, de Hugo Chávez, de Rafael Correa, todos a la vez gobernando. El propio Leonel Fernández, que aunque es más, y yo considero que Leonel es un gobernante, o sea, cuando es un líder que cuando está gobernando es más equilibrado, incluso en la toma de sus posiciones, en sus discursos, es más de centro. Leonel es de centro. Y eso le ayuda también a poder servir en momentos claves de intermediario, interventor en crisis importantes que se han dado en toda la región, y a Leonel lo han utilizado como ese símbolo, como ese líder que puede conversar, sentarse en una mesa de negociación con el hombre más radical de la izquierda y el hombre más radical de la derecha, y al final poder llegar a un entendimiento. Solamente con la capacidad de un Leonel Fernández se puede lograr eso, y lo hizo en un momento determinado. Sin embargo, la situación actualmente en toda la región ha cambiado mucho y ha llovido mucho de ese tiempo hacia acá.
los cambios son notables. Creo que también el tema económico incide bastante en estos cambios que está sufriendo la región. Y una cosa y otra, con una crisis política importante, unas influencias de tentáculos de poderes internacionales de los países más poderosos del mundo, que influyen en las decisiones de estos pobres pueblos, que sus instituciones todavía son muy débiles, bueno, pues entonces nosotros como pueblo también sufrimos las consecuencias. Brasil va a sufrir terriblemente las consecuencias. ¿Qué ha pasado con los gobiernos de izquierda, centroizquierda? Cuando llegaron a gobernar, lo primero que hicieron fue revisar qué tenían en su mesa. ¿Cuáles eran las riquezas con que contaba tanto el pueblo ecuatoriano, brasileño, venezolano, y en manos de quién descansaban esas riquezas? Descansaban en las clases oligárquicas, descansaban en las manos de 2 o 3 que se llevaban el gran pastel y al pueblo le dejaban una migaja. ¿Qué hicieron esos gobernantes? Dijeron, no, pero es que esto está al revés. Esto hay que virar la baraja. Aquí hay que remover las cosas, cambiar esta realidad y revertirla a una realidad más justa para nuestro pueblo. ¿Cuál es? Bueno, si tenemos minas de oro, no puede ser que la empresa minera que está explotando ese oro se lleve el 80% de esas riquezas y le deje el 20% al pueblo. Vamos a hacer lo contrario. Ellos que se lleven el 20% y nosotros que nos quedemos con el 80%, el pueblo. Y eso es lo correcto. Bueno, pero esas transformaciones que a veces los pueblos no la entienden, es lo que ahora se está tratando de revertir. Brasil es un pueblo rico, el más rico probablemente de toda la región, y así lo demuestra su desarrollo económico, siendo una de las economías más importantes del mundo. En un momento la sexta, ahora la novena, la décima economía del mundo, pero no deja de ser importante, con una serie de materiales materiales naturales, mineros, recursos. Esos recursos naturales de distintas índoles que son importantes para esos países más influyentes del mundo. Yo pienso que Lindsay, empezando por los Estados Unidos. Yo pienso, Lindsay, que en Brasil en realidad se movió el péndulo un poco hacia el centro, porque la izquierda venía gobernando en Brasil desde el 94, primero con la izquierda moderada, que era la socialdemocracia, y a la socialdemocracia le sustituyó Lula, después Dilma Rousseff. Entonces, ahora con este vuelco que ha dado Brasil, me parece que Brasil va a entrar en un proceso de reformas. Incluso eso que tú hablabas de los recursos. Una de las cosas que ha hecho mucho daño al sistema político en Sudamérica es la caída en los precios de los commodities. Y entonces eso se ha reflejado mucho y eso sacó del poder casi a todos los gobernantes de Sudamérica. Aquí en Brasil, a pesar de que Dilma logró retener el poder, después esa misma situación económica eliminó las bases y eso permitió que la depusieran del gobierno. Entonces, ahora parece que viene un gobierno de derecha y me parece que el péndulo se movió, Lindsay, porque en una cena privada que yo tuve la semana pasada, me tocó sentarme al lado de una persona y él me decía que él viaja mucho a Brasil y que hace unos días unos amigos de él habían llegado de Brasil y que le habían dicho que él había palpado un fortalecimiento de ese partido de Bolsonaro y él me decía que para él iba a ganar. Entonces me mandaron un WhatsApp de un incidente que se produjo en un avión de esos que hacen vuelo doméstico en Brasil, que la gente, cuando el avión iba casi a despegar, la gente empezó a cantar
una canción que es en contra del PT y que parece que estaba en la campaña. Y la gente en el avión empezó a cantarla. Y entonces una señora del PT protestó y le dijo a la azafata que parara eso. Y la azafata le dijo que ya no se iba a meter en eso. La señora le dio un golpe a la azafata y la gente empezó a protestar y la señora la sacaron. O sea, que se veía en un vuelo doméstico brasileño, se veía como esa actitud que me había dicho ya ese amigo la semana pasada. O sea que parece ser que hay una actitud realmente en contra del... No sé por cuál razón, porque Brasil está un poco lejos de aquí, pero parece ser que ciertamente hay una actitud en contra del PT en este momento. Quizá como la izquierda tiene tanto tiempo gobernando en Brasil, quizá por eso se movió un poco el péndulo hacia el centro. No tiene que ver con que tenga mucho o poco, tiene que ver con una campaña voraz que ha recibido Lula desde una acusación falsa, de toda falsedad, que no hay ningún tipo de documentación, pero miente que algo queda. Esa mentira, esa falacia ha sido utilizada vilmente hasta llevar a Lula a la cárcel e impedirle ser candidato. Aunque toda la comunidad internacional y todos los que tienen dos dedos de frente lo han dicho, pero de manera muy fría. Lo han dicho, pero sin mover muchas cosas. ¿Qué ha hecho la región con esa locura que está pasando en Brasil? Absolutamente nada. Todos se han quedado de brazos cruzados. Este liderazgo que hay en la región es un liderazgo de papel. Por no decir otra cosa, iba a decir otra palabra, con unos pies muy débiles, no tienen nada de fortaleza. Son liderazgos muy débiles los que en este momento reinan en la región. Y ni hablar de los organismos, de los distintos organismos que han sido creados, el AC y muchísimos otros más, el Mercosur, el no sé quién y todos esos grupitos están cada quien por su lado, mangas por hombros, no se han sabido articular y concentrar en un solo grupo, que es lo que ha faltado siempre en Latinoamérica, y que cuando esos liderazgos estuvieron ahí arriba, trataron y avanzaron bastante, pero lamentablemente todo se echó hacia atrás. No es verdad que nacen líderes todos los días en todas partes del mundo. Los liderazgos son escasos, y cuando un pueblo lo encuentra, tiene que abrazarlo y tiene que quererlo. Los pueblos a veces somos ingratos, eso siempre pasa, y nos vamos dando cuenta tarde de las realidades. Por eso, fíjense ustedes lo que está pasando, por ejemplo, en Gran Bretaña, con ese tema del Brexit. En un momento determinado, eso se volvió una furia, una cosa y una euforia. Y al final, ¿qué pasó? ¿Qué hemos hecho? Las manos en la cabeza, Dios mío, ¿qué hemos hecho? Entonces los pueblos a veces se equivocan y esos errores se pagan con pero muy caros. Se pagan con sangre, se pagan con décadas de desgracias, se pagan con grandes sacrificios, de muchísimas formas se pagan. Mira, quiero aterrizar aquí en la República Dominicana. Hoy les invito a leer un artículo que ha traído el doctor Franklin Almeida, que le hace una propuesta a Danilo Medina y a Leonel Fernández. Ustedes saben que este próximo 27 de octubre, el comité político ha llamado al comité central a reunirse con el propósito de conocer lo que va a pasar con las primarias, que si abiertas, que si cerradas, en ese Partido de la Liberación Dominicana. He conversado con muchos PLDistas y sobre todo hay un grupo de PLDistas que incluso han apelado nuevamente a sus estatutos y ahora andan con el estatuto debajo del brazo. No, Melanio llegó hasta el Tribunal Superior. Melanio llegó al Tribunal Superior Electoral. Pero así, muchos PLDistas que andan con los estatutos debajo de los brazos, porque realmente los estatutos del PLD no contradicen la ley de partidos. Pero lo que dice el doctor Almeida en este artículo es sumamente interesante. Primero él empieza analizando la realidad del momento. Más de un 70% de la población rechaza la reelección. Si eso es así, y lo digo hasta la encuesta Gallup, si eso es así, que un 70% rechaza la reelección,
se hace un llamado al Comité Central donde la información que se tiene es de que se pudiera imponer una mayoría mecánica, incluso han puesto hasta cifras y porcentajes de que Danilo ganaría en 60... Eso lo filtró alguien Eso lo filtró. Bueno, pero que lo filtraran, eso no es lo que importa, porque por eso lo estoy diciendo, porque se filtró. Se filtró y por eso lo estoy diciendo. ¿Qué es lo que quiero señalar? Lo que quiero señalar es que si eso es así, que sabemos muy bien cuál es el accionar, cuál es la forma en que se ha venido operando a lo interno de ese Partido de la Liberación Dominicana, incluso del grupo de Danilo y a la cabeza de Danilo, donde una mayoría mecánica siempre se impone, pues las informaciones que se tienen es de las reuniones que se han dado entre grupos y visitas de manera individual a miembros de ese comité central. Se vería, dice el doctor Almeida, como que se insiste con el tema de la reelección. O sea, ese es el mensaje que se le pudiera mandar no solamente a los PLDistas, sino al pueblo dominicano en sentido general. ¿Por qué sembrar esta duda? ¿Por qué esa incertidumbre a este pueblo y a ese partido, por otro lado? Entonces, lo que propone el doctor Almeida es de que se pueda consultar al Congreso de si se incluyen en los estatutos las primarias abiertas. Pero hay que consultar al partido y que no es el Comité Central quien tiene la potestad para ello, porque los miembros del Comité Central son 630 y menos de ahí, porque eso hay que revisarlo. Hay mucha gente que se ha muerto, otros que han renunciado, otros que salieron del partido hace ya un buen tiempo. Tal es el caso, hay que revisar si todavía Minú Tavares Mirabal está ahí. ¿Está ahí todavía? Si todavía Monchi, que murió también. El de Santo Domingo ¿cómo se llama? El amigo de nosotros, el artista. El cantante. Ajá. El artista, no, ay Dios mío, se me va el nombre. Víctor, el ex diputado, el que era diputado del PLD, muchos que han muerto, el propio Juancito, Monchi, mucha gente, y esos son de los nombres más renombrados, el mismo Carlos Peña, muchísima gente, que hay que sacarla porque Carlos Peña dije que renunció. En fin. Hay gente que renuncia pero no manda la carta. No, él mandó la carta. Ah, él mandó la carta. Él mandó la carta, sí, claro. Se hizo público incluso, por eso lo digo. En fin, yo creo que esa propuesta que hace el doctor Almeida tiene mucho valor tanto para Leonel como para Danilo. Y creo que más para Danilo porque es una propuesta que a mí se me hace muy lógica. Yo creo que ha llegado el momento de mandar una señal distinta, de que esa manera de proceder aplastando, de que se imponga una mayoría mecánica, de que yo tengo ahora mismo la batuta y yo puedo darle fustazo a todo el mundo porque tengo la fusta en mis manos y le doy latigazos a quien yo quiera y quito, pongo a mi antojo, tumbo sillas, tumbo... No. Yo creo que el PLD necesita otro tipo de accionar. Y los que son responsables de que las cosas pudieran mandar el mensaje de respeto a los compañeros, a los miembros de esa organización política, a los que componen también, a los que participan de ese congreso que se hace, a los que componen ese propio comité central, hay que guardarles respeto. Yo creo que los PLDistas no merecen que se les siga tratando como prostitutos de la política, donde todos tienen un precio. Mira, yo te pago y tú te acuestas conmigo, ¿cuántos son 2 horas? Si amanece tanta, si no amanece tanta. No, yo creo que no. Hay que respetarlos, hay que respetar a esos miembros de esa organización, que la dignidad prime en ese partido, que la dignidad de la mayoría que sea preservada y que no sean los liderazgos los que influyan para prostituir la política. Todo lo contrario, de por Dios. Son los líderes los que están llamados a hacer buena política, a tener mejores políticos. Están llamados a dejar un mejor legado en la política también. No es a convertirlo en unos burdos
prostitutos de la política, en aquellos que se venden al mejor postor. Y si te doy 20,000 pesos mensuales de un salario que te va a pagar Juan Pérez, que es funcionario de este gobierno, y a ti dime qué es lo que tú quieres, que tú tienes una deuda, te la voy a pagar, y tú el otro, ¿qué es lo que quieres? Bueno, que mi hijo, un contrato. O sea, no, que haya respeto, que se les respete la dignidad de esos miembros del Comité Central y todos aquellos que participan de la política en ese Partido de la Liberación Dominicana. Yo creo que sí, yo apuesto a que el liderazgo de ese partido actúe en consecuencia, teniendo claro, teniendo conciencia, de cómo anda la política en la región, de cómo anda aquí en la República Dominicana y de, sobre todo, cómo anda el Partido de la Liberación Dominicana, el descontento que hay en muchos de los miembros de esa organización política o en el mensaje que mandan, no ya a lo interno, sino también a la población en sentido general. Yo creo que el presidente Danilo Medina tiene una gran oportunidad que se le brinda en este momento, que se le presenta en este momento, y creo que tanto las encuestas que hablan por sí mismas pueden llevar a Danilo a una conclusión que sea distinta a lo que se habla por ahí, a lo que se dice por ahí. De hecho, se habla de que Danilo ese mismo día se va de viaje, se va para China. Sí. Y todo el mundo sabe que de esa manera actúa Danilo siempre. O sea, se ha visto, es un estilo de él, de que siempre deja un lío de esa naturaleza cocinándose y hace así, agarra un vuelo y se va. Cuando ya tiene todas las cosas más o menos. Mira. Y yo creo que no, que aunque esa sea la lectura y la he escuchado mucho, ojalá y no sea así. Yo creo que se tiene una gran oportunidad y la tiene Danilo en sus manos y ojalá y la pueda aprovechar mandando el mensaje de que la política, a pesar de que se pueden hacer muchas cosas que no necesariamente son tan bonitas, pero yo creo que también la política es una ciencia maravillosa donde también sus integrantes se le dan oportunidades y el pueblo por eso a veces las asume y otras veces las rechaza. O unas veces las asume y luego se arrepiente y entonces empuja para sacarlas, para entonces sacarla del escenario, esa es la palabra. Mira, y yo tengo la información. Tú sabes que, y eso yo lo decía la semana pasada, como en este gobierno, los miembros del Comité Central del PLD, la mayoría fueron perseguidos y sacados del gobierno, y una gran parte de los miembros del Comité Central están desempleados. Hubo una reunión en el Palacio para pescar a toda esa gente, buscar a toda esa gente. Y algunos le están resolviendo problemas, le están ofreciendo empleitos y cosas. Y se trazó un plan para llegar a todo eso que están insatisfechos o bravitos. Y entonces se identificaron personas, por ejemplo, el INSI tiene acceso a Alexander, a Pedro y a María. Entonces te llaman a ti, mira, al INSI, Alexander, Pedro y María, eso te encárgate tú de conseguirlo. Entonces identifican a José, que José puede llegar a este y el otro. Entonces buscan a José y así es que lo están haciendo. Porque ciertamente, como escribió el doctor Leonel Fernández una vez en un artículo, El poder de los sobrecitos, muchos miembros del Comité Central estaban, y lógicamente siempre en los partidos siempre hay una especie de respaldo hacia el que esté gobernando, estaban respaldando al presidente Medina, muchos miembros del Comité Central, pero al verse desamparado, al verse perseguido y excluido del gobierno, muchos de ellos o se habían quedado en una especie de silencio táctico o se habían movido a favorecer a otras candidaturas, incluyendo la del propio doctor Leonel Fernández. Entonces eso, el gobierno captó eso
y ha desatado una especie de contacto compulsivo, rápido, con toda esa gente para tratar de revertir la situación. Incluso hasta en la reunión hasta se llegó a discutir que alguien pudiera proponer que el voto sea secreto, pero que la tradición a lo interno del PLD siempre ha sido votar levantando la mano y que esa tradición se debe de mantener. Porque ellos temen que si se hace una votación oculta, una votación cerrada, que el gobierno pierda la posición, porque ellos saben que esa posición es de los asalariados del gobierno, pero que los miembros del Comité Central necesariamente no tienen por qué estar comprometidos con esa decisión y por vía de consecuencia van a tomar todas las precauciones debidas para evitar que se vaya a hacer voto secreto. Y todo el mundo sabe que la mayoría de los miembros del Comité Central no están de acuerdo con primarias abiertas. Todo el mundo lo sabe. Ellos discutieron eso, los asalariados. Fíjate que todo lo que favorecen esa postura. Entonces, eso son amenazas, eso es una manera obligada. O sea, no es porque esos miembros del Comité Central crean en primarias abiertas, porque todo el mundo sabe que los PLDistas no creen en primarias abiertas. En su mayoría. Eso es para prostituir al PLD también. Es una manera burda de prostituir a un comité central, a un partido, y es una humillación terrible que se le hace a esa organización política. Por eso es que yo digo que esta propuesta que hace el doctor Almeida es una propuesta digna, es una propuesta muy bien pensada, es una propuesta también políticamente aceptable. Y yo creo que por ahí es que se debe de manejar de por Dios la política. ¿Cómo es posible que estos rumores, que ustedes dirán, bueno, lo importante no son los rumores, sino los hechos, lo importante es yo seguir ganando, lo importante es yo seguir aplastando? No, es que todo tiene un límite, todo tiene un límite, porque eso que tú señalas, la mayoría de los miembros de ese comité central son empleados de este gobierno. Son empleados. Eso era antes. Bueno, pero hay una parte importante. Hay muchos que o son empleados o tienen una contrata y es que este es el partido que está gobernando. De hecho, hay quejas de que hay muchos PLDistas que están fuera del gobierno o que lo han sacado del gobierno. Yo me encontré con uno en Bellavista que me dijo que está trabajando en un banco porque lo habían sacado. Sí. Entonces, yo lo que digo es que se les respete la dignidad a los miembros del Comité Central, que se les respete. Que se les respete la dignidad a todos los miembros del comité, del Partido de la Liberación Dominicana en sentido general. ¿Cómo es posible que hasta ahí se pueda utilizar un chantaje de que porque si no te voy a cancelar, o el miedo que se le inculca, o esos mensajes de miedo que se le mandan? No puede ser que la mente, ¿verdad?, que las ideas se coarten por un tema económico. Se le pueda coartar sus pensamientos, sus ideas, sus criterios por un salarito. No puede ser. Yo creo que hay que respetar. Y como votación abierta, ellos no van a votar en contra del gobierno. Claro que no, porque van a estar temerosos de perder el empleo, que es lo que lleva el sustento a sus casitas. Para pagar el alquiler o para pagar la comida, para pagar en el colmado, porque esa gente cogen fiao en el colmado. El fiao del colmado donde se paga con la tarjeta que le da el gobierno y que muchas veces la empeñan la tarjeta y que cuando llega el día del salario, esa tarjeta no le queda absolutamente nada porque todo lo deben, pero por lo menos tienen de dónde pagar. Ellos no van a renunciar a esas cosas, pero es justo que también al momento de ellos tomar cualquier decisión, los miembros de ese comité central lo tengan que hacer bajo esa presión, bajo la premisa de que ellos pudieran ser cancelados si no votan a favor de. Al menos esas son las cosas que andan por ahí, el rum rum en los pasillos, en las esquinas, en cualquier grupo donde alguien decide hablar de política. Esos son los temas que afloran, no son otros, no. Pero yo pienso que
Danilo es también una persona que conoce muy bien de la política, es muy pragmático y creo que sabe medir los tiempos. Yo pienso que ha llegado el momento de darle una gran oportunidad al Partido de la Liberación Dominicana y de reencauzar a esa organización política. Es una manera también de resarcir algunos errores cometidos por este gobierno, cómo no, quizás el alejamiento de Danilo en un momento determinado, cómo no, pero todo eso puede cambiar. Esos papeles se pueden invertir, esas realidades pueden ser otras, siempre y cuando se tome la decisión correcta, siempre y cuando se dejen de lado muchas cosas, ¿no? Y sobre todo los ruidos que producen aquellos que están en el anillo de los líderes, que a veces influyen demasiado, que esas pasiones puedan dejarse guardadas en una gaveta y que se empiece a actuar en base al raciocinio, en base a la razón y no la pasión, como debe ser siempre en política. No es que, no, que entonces, no, voy a mandar la idea de que me tumbaron el pulso. No, eso no se trata de que si se tumba pulso o no se tumba pulso. Se trata de prevenir muchas cosas que pudieran surgir en ese comité central, o en esa reunión, o previo días antes a esa reunión. Todas esas cosas se tienen que prever. Y el buen político siempre tiene que mirar un poquito más allá de la curva. No voy a pedir que sea mucho más allá de la curva, pero que sí un poquito más, porque si no mira un poco más allá de la curva, puede que choque con tremendo tren. De todos modos, son planteamientos que no dejan de tener mucha validez y que hay que tomarlos en consideración. Ojalá y el doctor Franklin Almeida, que siempre ha servido como mediador, intermediario entre una cosa y otra, se siente con Danilo. Y yo te voy a decir una o que cosa. Danilo lo llame y le diga, Franklin, dime este artículo. Yo me imagino a Danilo, porque Danilo es así de pragmático. Dime este artículo, ¿cómo es que tú dices? Explícamelo un poco más en detalle. Eso sería interesante, que Danilo y el doctor Almeida se sienten a hablar, se sienten a conversar sobre ese tema. Y de no ser así, que se siente mejor aún, que se siente con el doctor Leonel Fernández. Pero yo pienso que esos son temas que hay que dialogar. Eso no es cuestión de medir pulso. Porque todo el mundo sabe que si gana el gobierno en ese proceso interno del CC, se impuso y ya todo el mundo sabe que es a papeleta limpia, a billetazo limpio. No puede ser. No, ya lo están haciendo. Bueno, pero eso no se puede, ese no es el mensaje que se le debe de mandar al PLD. Déjame decirte una cosa. Yo pienso que el gobierno no necesita la mano poderosa para imponerse en las primarias internas del PLD en la elección de las candidaturas congresionales y municipales. Yo pienso que el gobierno no necesita esas primarias abiertas porque el presidente Medina tiene un fuerte liderazgo a lo interno del partido de gobierno. Y ellos, como tienen 6, 7 años gobernando, van a tener la posibilidad de que sus candidatos, por ejemplo, a mí me dijeron que Gonzalo Castillo va a lanzar su candidatura a alcalde por el Distrito Nacional en los próximos días. Yo he dicho aquí, algo está buscando Gonzalo Castillo, porque ese afán que él tiene de limpieza y eso, aquí en el distrito eso no es gratuito. Bueno, pues ya me confirmaron de una fuente segura que él va. Con los recursos que tiene Gonzalo Castillo, además que es conocido, él se impone como candidato al interno del PLD. Por ejemplo, que José Ramón Peralta aspira a senador por La Vega. José Ramón Peralta se impone, porque hay funcionarios que han tenido una actividad pública muy profusa y eso le permite tener un contacto con la militancia de su partido y con la sociedad misma. Y eso le da hasta una ventaja. O sea, los allegados del presidente Medina se van a imponer en las candidaturas congresionales y municipales, la mayoría, porque en otra no creo que será tanto, pero yo pienso que el presidente Medina y el gobierno no necesitan eso de primarias abiertas para imponerse. Van a lograr la mayoría de las candidaturas congresionales y municipales, porque ellos son los que están en la actividad pública permanente en este momento. Y eso le da, de hecho, una ventaja.
porque tú, por ejemplo, tú aspiras, por ejemplo, a síndico, pero tú no tienes los recursos de un ministerio, o tú aspiras, qué sé yo, a senadora por un pueblo, y tú no tienes los recursos. Y otro que sí tiene los recursos, que está en el INDE, o que está en salud pública, o que está en educación, o que está allí, en cualquiera de esas posiciones, tiene, de hecho, una ventaja en recursos y una ventaja en actividad pública. Y eso de por sí le da una ventaja. Entonces, yo pienso que se puede llegar a un acuerdo en base al proceso interno del partido de gobierno. Bueno, ya veremos qué es lo que va a suceder. Aunque tú digas que, bueno, que eso no debe de interesarle, eso no debería ser así, pero la realidad es otra. Entonces, en base a las realidades es que también hay que actuar, o en base a esas realidades plantear cosas. Y por eso digo que esta idea del doctor Almeida creo que puede tomarse en consideración, esa o algo parecido a eso, porque lo que se rumora, los rumores de alrededor pueden tener efectos. Son efectos secundarios que a veces esos efectos secundarios se convierten en efectos primarios. O sea, los efectos secundarios son tan terribles, son tan fuertes, que pueden ser peores que la propia enfermedad. Las reacciones, señores, las reacciones de los pueblos, las reacciones de un partido. El tanto aplastar, el tanto imponer, y dale, hasta que un día llegó Lorena Bobby y saben todo el mundo lo que pasó. O sea, las cosas tienen límites en la vida. Compañera. No, porque es que es así, o sea, todo en la vida tiene un límite. Todo en la vida tiene un límite, hasta que un día la gente se levanta a revesar y oye, agarra una tijera y corté la cuestión. O sea, eso es así. Y corta por lo más bajo. Sí, corté por lo más bajo. Ahí, mira, ya no hay forma. Si lo pusieron en hielo o no, ya eso son otras 500, pero corté por lo más bajo. La gente es tolerante, pero el día que dijo basta ya, óigame, no hay forma de pararlo eso, ¿eh? Sobre todo un pueblo como este. Y a eso hay que saberle tantear. Ustedes nada más tienen que ver cuáles son las encuestas y cómo son de distintas las realidades de hoy día. Hoy que estamos a 8 de octubre del 2018 a lo que era el 2015 o el 2014, años previo a las elecciones del 2016. Las realidades eran unas muy distintas a las de ahora. Danilo andaba muy bien, la coquetería con el pueblo andaba súper bien, era muy famoso, pero la realidad de hoy día es muy distinta. La gente rechaza completamente el que se vaya a vulnerar esa Constitución, a que se vaya a cambiar de nuevo, a que venga Danilo con reelección. La gente no quiere eso. La gente no lo quiere. La gente quiere que se respete la institucionalidad. ¿Cuánto es? ¿El 75%? Sí, 75%. La gente quiere abrazar la institucionalidad. La gente quiere que se le respete su Constitución. Y si la gente quiere eso, es que cuando tú quieres eso, cuando tú dices, ay, quiero comerme unos huevos benedictos en Julieta, por ejemplo, qué sé yo, unos huevos sancochados con un aceitito verde y un toque de limón, qué sé yo, pero le antoja eso, pero esa persona, detrás de ese antojo, hay hambre, hay ansias de comer, de tragar, de meterse algo en la boca, tragarlo y que llegue al estómago, porque hay hambre, hay necesidad. O sea, en base a una necesidad tú tienes un deseo. Así que todas esas cosas, yo estoy segura que Danilo las ha analizado, porque él no es un torpe en la política. Danilo, de hecho, es un hombre demasiado práctico en todas sus cosas, en cómo las hace y todo eso. Mira, Alexander, ya nos tenemos que ir a pausa, pero hay una situación, vi varios trabajos de varios analistas ahí, hablando del tema del empleo. Tanto aquí en República Dominicana, pero
a nivel de la región, la incertidumbre que hay con el tema de los empleos. O sea, la gente no se siente ni siquiera segura en sus empleos. La debilidad que existe en el país con este tema, hay un análisis en el periódico Listín Diario que el 62% de los empleos en el país están en riesgo por la automatización. Pero más allá que eso, hay un tema con la gente y el temor de perder su empleo en algún momento. Creo que era de Perú o Chile, de Chile, ese análisis que se hacía. Y es la misma realidad aquí en la República Dominicana. Eso no varía. Yo vi un estudio que publicó Oppenheimer en su programa con unos científicos norteamericanos, donde ellos hacen un estudio enjundioso sobre el tema, pero una cosa increíble. Ellos dicen que en los próximos 5 años se van a perder 5 millones de empleos en los países desarrollados y que en estos países va a ser menos traumático, pero sí se va a sentir. Y ellos dicen que en estos países va a ser porque la tecnología tiene un costo. Entonces, esos países que pueden asumir el costo, en el corto plazo se van a perder muchos empleos, pero que en estos países donde tienen menos recursos para asumir los costos de la tecnología, esos cambios van a ser más lentos. Por ejemplo, camareros, choferes, cajeros de banco, arquitectos, contadores, todas esas carreras, en el corto plazo. Yo le decía a un amigo en estos días que su esposa es contadora, yo le decía, dile a tu mujer que se especialice en auditoría, que en poco tiempo no... La automatización, los contadores no van a ser necesarios. La automatización es un tema realmente que debe de ponerse sobre la mesa y que los gobiernos deben también mirar hacia allá, porque ¿quiénes son los responsables de que muchas de estas personas hoy estén temerosas de perder sus empleos, de perder sus trabajos? Son los gobiernos que no han planificado y no han dirigido el capital humano hacia las necesidades de las demandas de estos tiempos, porque parecería ser que la tecnología nos sorprendió tanto, como que no preparó al mismo tiempo el capital humano necesario para asumir esa tecnología. Y por eso vemos, por ejemplo, en los aeropuertos es el lugar idóneo para usted darse cuenta de realidades. Ya en los aeropuertos usted llega y usted se hace su propio check-in, aunque tiene que pasar luego por la casilla esa, por migración, pero usted hace una pre-inmigración a través de una máquina. Incluso se le exige que la tiene que hacer. Ya usted no puede pasar sin hacer ese chequeo, ese check-in en esas máquinas. Cuando usted ve que inmediatamente en ese mismo aeropuerto la mayoría de esa gente pagan es con su teléfono inteligente y todo lo hacen a través del teléfono. Ya no utilizan un plástico para pagar una tarjeta de crédito, sino que lo hacen directamente con el teléfono. Muchas cosas están cambiando a nivel global y los países latinoamericanos tenemos aquí, y hablábamos justamente en el fin de semana con un grupo de amigos profesionales todos, y de hecho una gran parte de ellos inversionistas en el mundo de la tecnología, y ellos decían algo muy lógico. Hay miles de abogados estudiando en estos momentos, o sea, estudiantes que estudian derecho, miles, pero hay miles de abogados en las calles que no saben qué hacer, que fungen como puros buscones, que lo que hacen es qué sé yo, cosas de actas y no sé qué. O sea, pero yo hablo de una carrera tan tradicional como el derecho, pero igual lo mismo puedo decir de muchísimas otras carreras, que son carreras convencionales. Pero necesita la República Dominicana cientos de miles de abogados. Necesita la República Dominicana no sé cuántos miles de ingenieros civil o mecánico o industrial. Necesita la República Dominicana no sé cuántos contadores o profesores, que ahora dije que dentro de 2 o 3 años van a haber tantos profesores que no se sabe dónde lo van a meter a toditos, y malísimos, por cierto, malísimos.
porque ¿quiénes son los que estudian magisterio en este país? Los más brutos son los que optan por esa carrera. Brutos me refiero a los menos cultos. Y todo eso está pasando a la vista de los gobernantes, de los gobiernos, que son los que tienen que preparar y mirar más hacia carreras técnicas. Carreras que son más cortas, que son más pragmáticas, pero que tienen un mercado allí que las necesita. Y hacia allá es que hay que inducir, porque no es verdad de que, no, es lo que se le antoje a mi hijo. Sí, pero hay políticas de Estado que se establecen con el propósito de inducir. Porque ¿y el capitalismo qué? ¿Tú te crees que es verdad que yo soy una gastadora impulsiva, una qué sé yo qué? No, que no lo soy, gracias a Dios. Pero mucha gente, y que vive del endeudamiento total. No, eso es una forma, eso es algo bien pensado, y eso es parte de un sistema muy bien estructurado y muy bien montado, como es, por ejemplo, el capitalismo. Y así todo, señores. Son los gobiernos los responsables de tener, de poder propiciar a una sociedad el camino correcto y encaminarlos y dirigirlos hacia allá. Es el gobierno quien tiene que dirigirlos. Pero, bueno, el Community College, Leonel Fernández, cuando planificó el master plan de tener trenes, de tener metro por toda la capital, no era un loquito viejo que estaba hablando ahí, Cuando Leonel hablaba y decía, yo quiero ver a República Dominicana y al Gran Santo Domingo convertido en un Nueva York chiquito. Señores, hay que ver el fondo de eso que dice Leonel Fernández. Y cuando él construyó su Community College allá en San Luis, que también a la par hizo, diseñó con un grupo de profesionales un master plan donde había, donde existía un metro que llegaba justamente hasta ese Community College. Pero ¿qué pasó? Que este gobierno no creía en el metro. Juancito Esport fue uno de los que más fue a rogarle a Danilo 823,000 veces al Palacio para que continuara, porque la gente lo demandaba. Mire, presidente, que sí, que eso es una necesidad. Y lo cortó porque no quería invertir sus recursos ahí. Danilo no quería seguir por un tema político de que ese metro es de Leonel y la figura es de Leonel porque Leonel fue que lo impulsó. Sí, pero más allá de eso, un gobernante tiene que estar para mirar las políticas públicas las macro políticas. Y esa era una de ellas. Bueno, ese Community College iba a servir ¿para qué? Para preparar técnicos en programación, para preparar los reposteros, para preparar a los camareros, para preparar a todos esos empleados que pueden hacer una carrera técnica y poder insertarse en el mercado laboral, ya bien preparados, porque tú sabes que una de las cosas por las que se quejan las grandes empresas en este país es porque ellos son los que tienen que preparar sus manos de obra. Pero no es a esos empresarios a quienes le toca hacerlo, es al gobierno. Es el gobierno el que tiene que propiciar, crear las condiciones, crear todas esas condiciones que vayan a provocar que la gente se incline por una carrera técnica u otra. Previendo que, bueno, si nosotros lo que somos es un país donde el 8% del Producto Interno Bruto, el 6, el 5, proviene del turismo, pues hay que tener un capital humano preparado para seguir teniendo también un servicio de primera y aumentar ese servicio hacia un servicio de mucho más calidad. De que nuestros turistas cuando lleguen a República Dominicana puedan recibir un capital humano bien preparado, que sepa hablar varios idiomas, que le pueda hablar en el idioma en francés o en inglés o en alemán, y hasta en chino. Entonces, para eso se necesitan de capital humano preparado. ¿Lo tenemos aquí en la República Dominicana? No lo tenemos. Mira, y se han ido hacia las carreras convencionales, bueno, las ofrecen las universidades, etcétera. Pero yo creo que eso se tiene que planificar. Por eso la gran incertidumbre que existe en la región y que existe en el mundo, donde un 62% de la población se siente amenazada de ser sustituida por una máquina.
Pero a veces es por una máquina y a veces es por otro tema. Por ejemplo, aquí un desempleo en un 14, un 15% como el que tenemos en República Dominicana. ¿Qué significa eso? Bueno, hay más gente que trabajo. Significa que hoy yo te voto sin ningún tipo de... Porque yo luego voy a tener 200 currículum que puedo analizar para meter a una persona. Mira, y además con un salario deprimido. Tú sabes que yo escribí un artículo hace 2 o 3 meses sobre la cuarta revolución industrial y escribí ese artículo y el impacto que tuvo cada una de la primera, la segunda, el impacto que tuvo en la producción, en la generación de empleo y esas cosas, precisamente como una forma de llamar la atención. Mira, si tú ves los programas de CNN, tú nunca vas a ver camarógrafo ya. CNN no tiene... No, ya no tiene camarógrafo. Camarógrafo, no. Ya son máquinas las que manejan los programas. Sí. O sea, y tú te pones a ver, lógicamente, esos empleos van a desaparecer y se van a crear otros. Pero el viernes, por ejemplo, una empresa estadounidense estaba probando un taxi, un drone taxi, que despega vertical, sí. que no despega horizontal, que despega vertical, que es lo que va en el futuro a hacer el trabajo de taxi y no se necesita un chofer. A lo mejor un operario te maneja 20 maquinitas de esas, un solo operario, ¿tú me entiendes? Entonces se generará para reparar esas máquinas, se generarán otro empleo, pero se va... Por cada máquina que introduzca una empresa grande de esas, se van a perder por lo menos 20 empleos. Tú sabes que, y eso es muy normal, ¿cuántos mensajes no hay de eso? Que a veces los líderes están más avanzados que los pueblos. Bueno, eso es muy normal, pero cuando están muy, muy avanzados, tiende a ser un problema. Yo recuerdo... En los primeros gobiernos de Leonel, quizá en el primero o en el segundo, el principio del segundo, 2005, por ahí, que una de las cosas, de las políticas que Leonel trató de impulsar, poniendo él mucho empeño en eso, fue el tema de... y bueno, y ya luego 2007, 2008, de transformar las zonas francas. Porque ustedes saben que las zonas francas, a raíz del crecimiento extraordinario y estrambótico de China y la India, República Dominicana, las tradicionales zonas francas que se dedicaban a hacer ropa interior, carteras, esto, lo otro, se fueron para China y para la India. Y nos dejaron a nosotros en parijuela. ¿Qué decía Leonel? Nosotros tenemos que, no es que desaparezcan las zonas francas, es que tenemos que tener capital humano donde lo que aquí en República Dominicana se empiece a desarrollar a través de las zonas francas sean los software. Tecnología, señores. De ahí nació el ITLA. Y de ahí nace el ITLA. Que el ITLA lo que recibe son 100 millones de pesos al año. ¿Eso tú sabes para qué da? Para mangú con huevo frito. Eso solamente queda para el salarito que se le paga a los empleados. Ni los motrocolos de computadora que tienen no sé cuántos años se le pueden cambiar al ITLA, porque dime tú. Me decía alguien, yo estaba investigando para uno de mis hijos y así me dijo, no, Lindsay, pero el problema es que el tipo de programación que dan allá en el ITLA, luego en las empresas, ese no es el que se utiliza, sino otro. Y entonces, ¿para qué lo dan? Están desactualizados. ¿Para qué lo dan? ¿Para qué? Pero lo que pasa es que el ITLA lo que recibe, me voy yo y chequeo cuál es el presupuesto que se le da, cuáles son los recursos que se destinan, 100 milloncitos. Imagínate tú al año, 100 millones. Para un centro de esa categoría. Para un centro, pero de por Dios, ¿de qué es que estamos hablando? Y todas esas cosas se han perdido. Además, yo creo que también hacer todos esos community college y esas cosas por allá, por Jurucupú, eso ya cambió. Eso hay que hacerlo aquí en el centro de la ciudad, porque lamentablemente hay que construir una serie de cosas
crear una serie de condiciones para poder mandar a esos muchachos para allá. Yo pienso que con este trabajo que hoy sale en el Listín Diario, son muchas las cosas que se tienen que repensar en el país. Uno en ese momento se preocupa cuando lee todas estas cosas y dice, pero ciertamente, ¿qué estamos haciendo nosotros como país? Nada, absolutamente nada. Y nos van a coger friendo batata y ya verán, yo me pregunto, ¿y qué va a pasar con mis hijos? ¿Qué va a pasar con los hijos de mis hijos? Si seguimos por donde vamos. Tenemos que ir a una breve pausa, eso sí, tenemos que hacerlo. Y retornamos. Parece que Fidel tuvo algún inconveniente que no ha llegado, que es nuestro invitado del día de hoy. Nos vamos a pausa, Anthony.